Qué bueno que nos acompaña. Estamos aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia. Y hoy vamos a platicar de literatura y ciencia. Y para ello me van a acompañar en el estudio Pepe Gordón, José Gordón, ¿Qué tal, Mireya? pero mejor conocido como Pepe Gordón. Él es escritor y autor de diversos libros y en particular acaba de terminar uno que parece que está increíble, yo no lo he leído, confieso, El inconcebible universo, un libro de ciencia y arte. Qué mejor que esto para este programa. Bienvenido. Muchas gracias, querida Muchas Mireya. gracias a ti. Está también con nosotros Miguel Alcubierre Moya, ustedes ya lo ubican, es mi invitado bastante favorito de este programa. Él es el director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y bueno, Mireya. muchísimas gracias a ambos por aceptar. Y bueno, pues sin más, entremos en materia. ¿Cómo se construye un texto literario desde la ciencia? Yo creo que esto se lo voy a dejar a Pepe, que tiene la experiencia que acaba de escribir un libro muy al respecto, justamente. Fíjate que lo que pasa es que hay que entender de entrada que tanto ciencia como literatura son narraciones de lo que nos rodea. Y entonces la ciencia es una narración del mundo y es una narración verdaderamente interesante y fascinante. Y si encontramos los elementos para contar bien estas historias, tienen a veces una cualidad que puede desafiar a la novela más imaginativa. Yo me encuentro que cuando platico, converso con los grandes científicos, con mi querido amigo Miguel Alcubierre, con las personas que están trayendo la vanguardia en el conocimiento de la ciencia, los relatos que surgen ahí son fascinantes porque tienen que ver con la revelación de un misterio que a veces plantea la naturaleza. Entonces, naturalmente, si uno sabe y tiene las herramientas del lenguaje para comunicar bien estos relatos, se puede hacer literatura de alta calidad con los relatos científicos, nada más con una sola condición: sin traicionar jamás el rigor que requiere la ciencia. Exacto. ¿No? Miguel. Y bueno, también yo quería mencionar, hay muchas diferentes maneras de escribir sobre ciencia y de literatura y ciencia, hay muchos géneros interesantes. Digo, a uno se le ocurre inmediatamente, por ejemplo, la ciencia ficción. Claro. Pero también están otras cosas, como lo que yo llamaría la ficción científica, que es diferente, aunque se llame parecido, es otra cosa. ¿Cuál sería la diferencia entre ciencia ficción? Pues la ciencia ficción es más bien como científica? imaginarse cómo va a ser el futuro pensando en aplicaciones de la ciencia y la tecnología. Una ficción científica podría ser más bien una novela que trate de ciencia, pero no necesariamente del futuro. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza es la novela de Jorge Volpi, En busca de Klingsor. Yo pensaría que esa es más bien ficción científica y no ciencia ficción. Y luego también está la divulgación de la ciencia, gente que escribe sobre ciencia para que el público en general la entienda. Y creo que también hay elementos literarios bien importantes, porque si un texto de divulgación científica no está bien escrito, pues nadie entiende nada, ¿no? Y entonces pierde completamente su Siquiera te función, ¿no? atrapa, ¿no? Exactamente. Exacto. Y eso también es todo un arte. Yo creo que un buen divulgador de la ciencia tiene que ser un buen escritor primero. Sobre todo si lo que hace es divulgación de la ciencia escrita, por supuesto, pero tiene que ser un buen escritor, si no, no va a funcionar. Y luego también está la literatura científica en sí misma, que esa también tiene un elemento, yo creo que literario. Y eso es curioso porque mucha gente no sabe, cuando uno lee un artículo científico, ya incluso los expertos, hay artículos que nos gustan y artículos que no nos gustan, artículos que son fáciles de entender para dónde va el autor y otros que son muy confusos. Yo creo que el elemento clave ahí está en que también escribe la persona que lo escribió. O sea, porque también, como decía Pepe... Hay unos que parecen telegrama y... Exactamente. Como dice Pepe, ahorita lo que dijiste me llamó mucho la atención porque uno de mis maestros, hace ya como 25 años, me decía lo mismo. Me decía que para escribir un buen artículo científico, uno tiene que contar una historia. Claro. Aunque uno esté haciendo un artículo sobre las patas de las arañas o lo que sea, uno tiene que contar una historia. Porque si nada más estás contando patas, nadie se va a enterar de nada. Tienes que contar la historia de por qué son interesantes las patas de las arañas y cómo fue que llegaste a contarlas, etcétera, ¿no? Entonces tiene que tener ahí un elemento también hasta cierto punto literario, ¿no? Exacto, eso funciona cuando no te cobran por palabra en las publicaciones, porque si no, hay que ponerse muy estricto y muy a lo que vas para que... Y yo creo que eso hace que también estas publicaciones pierdan esa otra parte que le da contexto y que le da sabor a un artículo bien escrito. Fíjate, algo bien interesante es que lo que planteaba también Miguel en torno
a las ficciones que no necesariamente tienen que plantear relatos del futuro, pero que sí pueden tener elementos que despiertan la curiosidad científica, el asombro ante la lógica y las paradojas que nos trae el conocimiento, pueden plantearse en textos que se podrían denominar ficción especulativa. Así es como, por ejemplo, se habla a veces de Borges. Cuando uno está hablando de los relatos de Borges, no se está hablando de un relato de ciencia ficción, sino de una ficción especulativa de tal calibre que luego inspira a científicos a seguir de alguna manera ciertos hilos de pensamiento creativo que pueden fertilizar el trabajo en la ciencia. A mí me parece muy interesante estos vasos comunicantes que a veces se pueden tender entre ciencia y arte, en donde un buen discurso literario tiene un impacto que no se puede medir con instrumentos científicos, pero sí hay una irradiación, si pudiéramos utilizar este término, para saber que, por ejemplo, digamos, Dostoyevsky era el libro de cabecera de los hermanos Karamazov de Einstein. Era uno de los libros de cabecera de Einstein. Y ahí Dostoyevsky, desde la literatura, ya estaba planteando la posibilidad de geometrías no euclidianas, espacios curvos en donde dos líneas paralelas pudieran llegar a besarse, que luego son fundamentales para hablar de la exploración que plantea Einstein. Entonces yo creo en esta fertilización que puede darse precisamente entre estos dos mundos. Miguel. Eso de que Dostoyevsky era el libro de cabecera de Einstein es muy interesante. Sí. Pero sí, claro, o sea, yo creo que yo he sido lector toda mi vida, no soy escritor, entonces lo quiero decir de entrada. Nada más escribo papers científicos, por desgracia. Pero me cobran por palabra. No, afortunadamente no. Entonces me puedo más o menos explayar. Pero siempre he leído muchísima literatura, sobre todo ciencia ficción, soy fanático de la ciencia ficción, pero también mucha divulgación. Me gusta la divulgación de la ciencia, cuando tengo oportunidad escribo un poco de divulgación de la ciencia, pero ha tenido un impacto muy fuerte en mí la divulgación científica, la buena divulgación científica, la divulgación científica ya casi literaria. Uno de mis autores favoritos en divulgación de la ciencia es Stephen Jay Gould, no sé si lo has leído, has tenido la oportunidad de leerlo, que él escribía ensayos, y escribió ensayos durante muchos años en el New York Times, me parece, o en The New Yorker, o una revista de ese estilo. Y eran ensayos cortos, pero sus libros son colecciones de ensayos que son esencialmente literarios y además te enseñan ciencia. En este caso, paleontología, yo soy físico, no soy biólogo, pero yo aprendí evolución leyendo los detalles de Stephen Jay Gould, y hacía cosas muy bonitas, como por ejemplo te explicaba la evolución, y te explicaba la evolución de los humanos y el hecho de que seamos muy inteligentes, hablando de Mickey Mouse, ¿no? Sí. Genial. Sí. Cómo fueron desarrollándose los ojos de Mickey Mouse, que al principio, simple y sencillamente, los niños no tenían empatía porque eran ojos pequeñitos. Y entonces fueron creciendo y evolucionando los ojos de un ratón de pantalla. O también hablaba de evolución y hablaba de la máquina de escribir, no sé si lo recuerdas, que es muy bonito. Te cuenta toda la historia de por qué la máquina de escribir tiene las teclas como las tiene, que no tiene ninguna lógica. Y para explicarte un poco que muchas veces la evolución es así, que terminan los organismos vivos teniendo cosas en el cuerpo que no tienen mucho sentido porque así se dieron, pero no tienen otra mayor explicación, ¿no? Incluso las historias de Sherlock Holmes, ¿no? Que de manera subliminal está el método científico de la observación, de la lógica, de la deducción. Y yo creo que no hay nadie en este mundo que se imagine que está recibiendo esa información cuando está leyendo Sherlock Holmes hasta que te lo dicen, ¿no? Es que, fíjate, algo que comparten tanto ciencia como literatura, que a mí me parece muy importante, es que ambas disciplinas, porque hay también rigor en la literatura, te permiten ver más allá de lo aparente. La ciencia te permite ver más allá de lo que estamos acostumbrados a percibir con nuestros sentidos, incluso a tratar de detectar ondas gravitacionales que están mucho más allá del alcance de lo que podría dar nuestra percepción. Pero la literatura también. Claro. Y entonces, fíjate, algo que me parece fascinante de la literatura es que te permite entrar también en una zona invisible del universo interno.
mientras que la ciencia de alguna forma lo hace más de cara al universo externo, en torno al universo interno hay algo que a mí me parece revelador en torno a lo que puede hacer la buena literatura. Plantearte la diferencia entre lo que pensamos que deseamos, lo que realmente pensamos y lo que realmente deseamos. Esa radiografía solamente la puede dar la literatura. Y es muy interna, ¿no? Es hacia adentro de uno. Es hacia ¿no? adentro, pero además es descubrir zonas de ti mismo que de otra manera no podrías apreciar, porque a veces solamente en el espejo de un relato o de una buena amistad te puedes dar cuenta de cuáles son tus reales deseos y cuáles son las capas más profundas y silenciosas que están haciendo que tengas el motor de tu vida y de tu historia y de lo que quieres hacer en la vida. Y por eso la literatura se nos vuelve apasionante, porque ahí estás teniendo espejos de los dramas posibles que estamos viviendo. Realmente las historias que te atrapan son aquellas que te quedan cercanas, ¿no? Sí. De alguna manera, Que te incluso hacen que espejo. ni siquiera tú podrías esperar que te podrías identificar con el personaje o con la historia, ¿no? Y que te revelan zonas de ti mismo que a Así veces es. ni a un amigo muy íntimo ni al cantinero se las confieses. Es que yo creo que a veces ni a uno mismo te las confiesas, ¿no? ¿No? Miguel. Estoy hablando los escritores. No, pues bueno, yo me voy a regresar un poquito a los temas que conozco, que son más bien la ciencia ficción y ese tipo de cosas. Yo creo que también ahí hay un ejemplo de cómo usar la literatura y la ciencia, mezclar la ciencia y la literatura para podernos mostrar cómo podría ser nuestra sociedad. Yo creo que la gente luego piensa que la ciencia ficción solo habla del futuro. Y sí, bueno, todo está normalmente en el futuro, pero en realidad habla del presente. O sea, la ciencia ficción busca decirte hacia dónde podría llegar la sociedad si las cosas como las vemos hoy en día siguen como van, ¿no? Entonces, más bien son reflejos del presente y utilizan la ciencia como un instrumento de qué podemos hacer bien con la ciencia o qué podemos hacer mal con la ciencia. Creo que la ciencia ficción nos ha enseñado en muchas ocasiones para dónde no ir y nos ha dado advertencias de cosas que no debemos hacer, porque si las hacemos... futuro que está lleno de robots y no hay personas pensantes, ¿no? Porque ya todas están programadas, Fahrenheit 451. Exactamente, ¿no? Eso no queremos. No lo, exacto, No queremos. no lo queremos, ¿no? Vamos a hacer un brevísimo corte y regresamos sobre este tema. Claro. Claro que sí. Ahora regresamos. Bueno, qué bueno que sigue con nosotros. Nosotros aquí en la pausa nos pusimos a platicar. Ya casi terminamos el programa, oiga. No, no es cierto, Pepe, Miguel. Estábamos comentando uno de dos grandes temas que tienen que ver mucho con la literatura y con la ciencia, que es curiosidad y asombro. Sí, porque la verdad, ambos mundos, tanto literatura como ciencia, son reveladores y están conectados con algo que tiene que ver con esa curiosidad infantil que a veces hemos perdido. Por eso hay un escritor que fue rescatado por Sergio Pitol, que se llamaba Bruno Schulz. Bashevis Singer decía que era del tamaño de Kafka, si no es que más, y él decía algo que me parece que retrata muy bien al niño curioso que es científico o que desde donde van a hacer una curiosidad científica o una vocación científica, y al niño curioso que también tiene que ver con estos relatos que nos asoman a nuevos mundos, a ver cómo se interrelacionan las cosas. Y lo que decía Bruno Schulz es, debemos madurar hacia la infancia. Qué bonito. Debemos madurar hacia la curiosidad y hacia la capacidad de asombro, porque esa curiosidad trae frutos tarde que temprano, tanto en términos de expansión de nuestra percepción en la vida cotidiana, como en términos de la ciencia y la tecnología necesaria para transformar un mundo chato, un mundo en el que estamos a veces encarcelados Ahora, en una visión muy fragmentaria. No me puedo imaginar a alguien que no sea curioso y que no se asombre frente a las cosas, pero sí hay gente que ya entra en una especie como de túnel en el cual pues la vida pasa sin gran sobresalto,
¿no? Han perdido esa capacidad, ¿no? Ya están siempre en la misma rutina. Pero este es justo uno de los elementos fundamentales de la ciencia, como decía. Así es. Y es lo que nos atrae a muchos de los científicos, porque seguimos jugando como niños. Qué bonito lo que acabas de decir. Porque nos maravilla el universo, queremos entender el universo, queremos aprender cosas nuevas. La gente luego piensa que la ciencia es muy árida y que estamos contando cosas. Y no es cierto, estamos imaginando cosas todo el tiempo. Estamos imaginando cómo podría ser el universo. Y a lo mejor nos lo imaginamos mal y entonces corregimos, ¿no? O estamos imaginando incluso qué nos vamos a preguntar. ¿Cuál es la nueva pregunta que me interesa ahora que ya más o menos contesté la anterior? ¿Cuál es la nueva pregunta que quiero contestar? Entonces eso también nos lo estamos imaginando. Y nos imaginamos cómo encontrar las respuestas, ¿no? Claro. Entonces, Pero es no muchísima solo nos imaginación. imaginamos, sino que se trabaja por conseguir esas respuestas, que eso es Exactamente. también una parte muy importante tanto de la literatura como de la ciencia, que no sale por arte de birlibirloque, ni es el eureka de los experimentos, ni es el eureka de un gran libro, ¿no? Porque los niños tienen pensamiento crítico, que vuelvo a decir, a veces el peso de la educación mal entendida precisamente nos achata la posibilidad de hacer preguntas. Me acuerdo muy bien que Marcelino Cereijido en alguna ocasión me planteó una experiencia que tuvo con su nieto, que de alguna suerte habla de esa capacidad crítica que está en los niños. Había una autoridad educativa que le decía a un niño, siéntate, y el niño de 5 o 6 años decía, no me siento, y le volvían a decir, siéntate, no me siento. Se impone la autoridad, el niño queda sentado, pero entonces levanta su mano, levanta su dedo y dice, nada más quiero decir que por dentro sigo de pie. Y creo que eso es lo que precisamente hace la ciencia y hace la literatura, las preguntas que a veces pensamos que ya están resueltas y que sin embargo creo que tenemos que seguir explorando. Miguel. Bueno, yo no quiero que se nos vaya el programa, porque ya ves que esto va muy rápido, sin mencionar ese libro que está ahí. Perfecto. Porque hace ratito yo mencioné varios tipos de géneros que tienen que ver con literatura y ciencia. Y ahorita que me puse a pensarlo, en ninguno de esos géneros que mencioné cabe este libro nuevo de Pepe Gordon. Y yo creo que es algo fantástico, porque cuando uno logra hacer algo que ni siquiera podemos clasificar, es que uno le pegó al clavo. Y este libro yo no lo podría clasificar en nada de eso, porque es un libro escrito por un escritor, que habla de ciencia, que nos explica la ciencia usando metáforas literarias todo el tiempo. Entonces, la verdad, es una joya. Los que no lo hayan leído, por favor, léanlo. Utiliza Borges, utiliza Amos Oz, utiliza recursos que a mí nunca se me hubieran ocurrido y está tratando de llevar estos conceptos muy complejos de la ciencia moderna, en particular la física y la cosmología modernas, a un público en general, pero no desde el punto de vista de un divulgador científico, sino desde el punto de vista de un artista. Y eso creo que es una cosa bien, bien interesante. Entonces sí, no sabría cómo clasificarlo, Pepe, a lo mejor tú sabes. No, yo creo que lo has planteado muy bien porque mi inquietud, mi intención siempre fue literaria, sí, pero sin perder el rigor de todo lo que tenía que ver con la ciencia, porque como les decía, yo siento que ahí en la misma ciencia empiezan a aparecer conceptos de lógica paradójica, que verdaderamente son asombrosos, son conceptos que yo había entendido en la poesía. Por ejemplo, Walt Whitman decía, me contradigo, qué bien, me contradigo, soy tan amplio que en mí caben multitudes. Pero de repente encontrar que la ciencia también entra a estas dualidades y nos dice que una misma realidad puede experimentarse en términos de electrón, que es partícula, ¿no? Y con otro experimento es onda. Realmente es fascinante. Me acuerdo que Arthur Koestler lo planteaba en los siguientes términos. Esto es como decir que las peras son peras excepto cuando son manzanas. ¿Qué manzanas? Y ahí estamos hablando precisamente de la inteligencia de una buena pluma para plantear el problema en el que a veces la ciencia tiene que embarcarse cuando se ha perdido el referente sensorial y estamos hablando de nubes de probabilidades, ¿no? Me parece que eso es... Eso que acabas de comentar me parece un punto importantísimo y quizás con eso podríamos acercarnos hacia el final del programa, es esto de las buenas plumas. A veces los científicos se comunican entre científicos y realmente pocas veces sale ese conocimiento de ese espacio, de la revista súper especializada en un tema, la revista hiper especializada en otro tema, y no nos tomamos la molestia de traducir eso de otra manera, porque también el público que está afuera no solo es un necesario aliado,
y cada día más necesario tener aliados afuera de los círculos de la ciencia. Y por eso es tan importante esta traducción de la ciencia, comunicar la ciencia desde la literatura. Yo creo que es la forma que más corazones y más mentes podemos tocar. Sí, yo creo que es fundamental, es algo que yo como científico siempre he tenido muy cerca de mi corazón, ahora sí, esto de tratar de llevar la ciencia a todo mundo, que nos salgamos de la Torre de Marfil. Creo que todavía muchos científicos siguen encerrados en la Torre de Marfil, incluso ven el acercarse al público en general, lo ven con malos ojos, ¿no? Así como que, ay, ¿por qué haces eso? Yo creo que es muy importante llevar a la gente todo esto que estamos aprendiendo, porque el que la gente se dé cuenta que entendemos mucho. O sea, sí hay un chorro de cosas que seguramente seguiremos aprendiendo y que no sabemos, pero entendemos muchísimo del universo. Hemos aprendido mucho en los últimos siglos y decirle a la gente todo lo que entendemos, desde las partículas subatómicas hasta las grandes galaxias, hasta la evolución biológica de miles de millones de años, bueno, cientos de millones de años, todo eso que hemos aprendido en estos siglos, llevarlo a la gente, yo creo que es algo muy emocionante. A mí me emociona leer buena divulgación de la ciencia, me emociona escribirla, aunque no lo hago tanto como debería, yo creo. Pero creo que es muy emocionante llevar todos estos conceptos que parecerían tan complicados a la gente. Y la herramienta para eso es sobre todo la literatura, yo creo. Es escribirlo bien, describirlo con un lenguaje que la gente pueda entender, llevar esos conceptos a la gente básica. Hay grandes escritores, digo, yo soy fanático también de la literatura, desde Asimov. Asimov escribía ciencia ficción, pero también escribía mucha divulgación de la ciencia, luego la gente no lo sabe. Yo aprendí astronomía con Asimov, tenía un libro precioso que era toda la historia de la astronomía, desde los antiguos mesopotámicos y los griegos hasta hoy. Y yo ahí aprendí astronomía. Y luego gente como Jay Gould, gente como Dawkins, que habla también de evolución. Entonces, el mismo Carl Sagan. Exactamente, Carl Sagan era el otro que me faltaba mencionar. Bueno, que él además hizo televisión, pero también hacía libros fantásticos. De hecho, Sagan se ganó el premio Pulitzer por lo menos una ocasión, no sé si hasta dos, por sus libros de divulgación científica, donde hablaba desde, por un lado, la astronomía y la cosmología, y por otro lado, de la evolución del cerebro, por ejemplo, ¿no? Era alguien también muy multifacético. Y qué importante se está volviendo en esta época, ¿quién lo iba a decir? Siglo XXI, en donde la ciencia de pronto tiene que salir a defenderse, ¿no? Y una de las mejores formas de defensa es socializar la ciencia. La socialización del conocimiento, la democratización del conocimiento. Fíjate que en este marco a mí me gustaría plantear una imagen que me dio alguna vez el Premio Nobel de Física George Smoot. Yo le pregunté que si por deformación profesional, en medio del tráfico, él seguía pensando en galaxias, este gran explorador de los bordes del universo y del origen del universo en el Big Bang. Y entonces, un poquito enrojecido, me dijo que sí, que él seguía todavía pensando en medio del tráfico, pero que tal vez precisamente el no olvidar nuestra morada cósmica, el no olvidar el contexto, permite precisamente tener las soluciones para los problemas que vivimos cotidianamente. Es decir, esto que se vuelve una ampliación de nuestra mirada tiene luego implicaciones enormes para transformar las cosas. Porque fíjate, algo que a mí me asombra profundamente es que cuando pensamos en el cerebro, estamos hablando de que tenemos 100,000 millones de neuronas. Cuando pensamos en galaxias, hay galaxias que tienen 100,000 millones de estrellas. Entonces, esto quiere decir que tenemos una especie de galaxia en el cerebro y que si tenemos la curiosidad, la capacidad de asombro para explorarla, tal vez precisamente ahí, en ese marco de relatos de imaginación, de inteligencia y de creatividad, tengamos elementos para transformar precisamente estas prisiones y cárceles perceptuales en las que a veces no apreciamos lo que quiere decir el gran esfuerzo de la ciencia por entender lo que nos rodea. Exacto. Miguel. Sí, y yo creo que eso que decías de socializar la ciencia también es muy importante por otros motivos. No es nada más llevar a la gente lo que sabemos, o sea, es explicarles todo lo que sabemos, pero es más allá, es explicarles cómo es que lo sabemos. Porque cuando le explicas a la gente cómo funciona la ciencia y cómo hemos llegado a entender el mundo, también les estás explicando cómo uno tiene que enfrentarse a muchas situaciones. Este pensamiento crítico
racional que desarrollan los científicos. O sea, nosotros como científico uno siempre está criticando lo que hicieron los otros científicos y viendo si no se equivocaron en nada y analizándolo con mucho cuidado. Este tipo de pensamiento crítico y racional y basado en evidencias es algo que tiene muchas aplicaciones en la vida diaria. O sea, la gente que piensa así es mucho más difícil que la engañen, ¿no? Que la engañen desde un vendedor de tonterías en la calle hasta a lo mejor un político. O sea, yo creo que uno tiene que aprender a pensar de esa manera crítica y la ciencia es lo que te enseña, ¿no? Te enseña a pensar así. Entonces creo que también eso es bien importante de llevar la ciencia a la gente, enseñarles a pensar de una manera científica, de una manera crítica. Sí, digo, y esto ya es materia de otro programa, pero esa forma de pensar no es el común como se enseña en las escuelas en nuestro país. Ahí tenemos un déficit tremendo porque se nos enseña la memorización, se nos enseña, y no se nos enseña a entender por qué 2 más 2 es 4, sino te lo tienes que aprender que 2 más 2 es 4, ¿no? Entonces, todo este otro proceso que es lo que hace a los científicos y a la gente curiosa, que es, sí, pero ¿por qué? ¿No? Y los niños preguntan por qué y lo regañan. Y la única, y el complemento es que la buena literatura también permite precisamente el pensamiento crítico y la curiosidad. Y de repente hacerte preguntas del porqué de nuestros pensamientos, el porqué de nuestras ideas, qué es lo que está detrás de la mirada. ¿Veo las apariencias o veo lo que está detrás de unos ojos? Eso es esencial tener hoy en día. Esa empatía es la que precisamente permite la gran literatura. Así es, y eso es lo que nos permite ser humanos y esta condición de ser humanos que nos genera esta capacidad de crear espacios como la ciencia, como la literatura. Y bueno, pues no me lo van a creer, pero en este hoyo negro, que es el espacio del set de TV UNAM, se nos ha acabado el tiempo. Pepe, Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted que nos hizo el favor de acompañarnos, a los colegas de TV UNAM que hacen posible que esta emisión llegue hasta sus hogares. Esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia. Buenas noches.